noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Enorme jarro de agua fría de la justicia alemana contra España, contra la justicia de nuestro país, contra nuestro gobierno y contra la democracia. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. La Audiencia Territorial de Alemania ha descartado hoy el delito de rebelión que la justicia española imputa a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat. Considera que no hubo violencia en el proceso independentista, por lo que no cabe juzgarle por el delito de rebelión ni de alta traición. Por tanto, le dejan en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudian la entrega a nuestra justicia por el delito de malversación de fondos públicos. Gonzalo. Puigdemont en libertad, bajo fianza. Pese a este jarro de agua fría, el proceso de extradición va a seguir su curso. Puigdemont libre, veremos si se vuelve a fugar de Alemania o no, y a ver si lo extraditan a nuestro país para ser juzgado por posible corrupción al haber malversado dinero público. Nada más. El separatismo ya está celebrando esta decisión, contraria, por cierto, al criterio de la Fiscalía alemana, y que deja tocado a nuestro país, pese a que no lo duden. Puigdemont cometió un delito de rebelión al haber usado todo el poder que tenía para enfrentar a la mitad de una sociedad contra otra con 17.000 agentes armados a su servicio. Por mucho que la justicia alemana lo niegue, esto es así. Más noticias en nuestro sumario. Concentración de jueces y fiscales en Bilbao se han manifestado ante la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para reclamar mejoras laborales. Aner Uriarte, el juez decano de la ciudad vasca, ha sido el que ha detallado las peticiones para la mejora de la justicia y de las condiciones de los magistrados y de los fiscales. Propugnamos una racionalización de la planta judicial, consistente en la implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas. Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, que hoy se sitúa en 126 asuntos por cada 1.000 habitantes. Así como... La Fiscalía General estudia ahora la denuncia presentada por una asociación de estudiantes sobre el máster de la presidenta. Se investigan, por tanto, delitos de falsedad documental y cohecho. Una de las profesoras, miembros de este tribunal del TFM, ha declarado que ni siquiera sabía de la existencia del acta, ni la evaluó, ni se reunió para la exposición de tal trabajo. Más que en entredicho la postura defendida ayer por Cristina Cifuentes. Gracias. Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado. En página de sucesos hoy hemos conocido que Ana Julia, la asesina confesa de Gabriel, lo mató una hora después de haberlo secuestrado. Según el análisis de toxicología de Sevilla, el pequeño habría muerto entre 1 y 2 horas después de haber comido en casa de su abuela. Unos datos que concuerdan con los aportados por el Instituto de Medicina Legal, que no contemplaba la asfixia, pero sí la misma franja de tiempo. 4 detenidos en Algeciras tras un tiroteo entre presuntos narcotraficantes y policías. Una operación realizada entre la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves se ha saldado con la detención de 4 personas, la incautación de una gran cantidad de droga, así como diversas armas de fuego. Lo conocíamos hace apenas unas horas. La justicia alemana ha dejado en libertad bajo fianza de 75.000 euros a Carles Puigdemont. Lo más importante es que descarta de momento el delito de rebelión, que sí que le imputa a la justicia española a través del Tribunal Supremo y de su magistrado instructor, el juez Pablo Llarena. Los jueces del país, liderado por Angela Merkel, consideran que los hechos por los que se le persigue en España no pueden ser castigados si no tienen un reflejo en el Código Penal germano. Y es que el tribunal argumenta que no hubo violencia durante todo el proceso independentista, requisito imprescindible para el delito de rebelión en Alemania, mientras nuestro país vecino estudia entregarle por malversación, por corrupción. Le dejan libertad, como decíamos, por 75.000 euros. Pondrá un pie fuera de la cárcel mañana una vez se haya abonado esa fianza. Mientras tanto, Carles Puigdemont sigue marcando los pasos de la política catalana a pesar de encontrarse en Alemania. Tal es así que el expresidente ha forzado la renuncia de Jordi Turull como candidato para intentar una investidura de Jordi Sánchez. Lo ha hecho a través de una carta remitida a los diputados de Junts per Catalunya después de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas admitiera a trámite el recurso presentado por el que fuera líder de la ANC contra la prohibición de su excarcelación. Una salida de prisión que supondría a Sánchez poder acudir al pleno del hemiciclo catalán para poder votarle como presidente de la Generalitat.
Aunque todo esto puede cambiar. Desde el separatismo ya están celebrando la decisión de la justicia alemana. Es más, consideran y afirman que Puigdemont está absolutamente legitimado después de la decisión de este tribunal provincial alemán para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. Con lo cual no descarten que en los próximos días, quizá en las próximas semanas, se vuelva a presentar la candidatura del presidente huido, fugado de nuestro país, de nuestra justicia, para volver a ser presidente de la Generalitat en Cataluña. Y lo más importante, por mucho que en la justicia alemana diga que a Puigdemont no se le puede juzgar según el Código Penal alemán por los delitos que en España se le imputan, en nuestro Código Penal el delito de rebelión queda clarísimo. Y el auto del juez Pablo Llarena dejó nítido, negro sobre blanco, que Puigdemont cometió rebelión y actos de violencia, no con pistolas en la mano, no repartiendo puñetazos, como mucha gente lo considera. La violencia no requiere de violencia física en muchas ocasiones para manifestarse. Más asuntos. Hoy en el Parlamento de Cataluña, el Partido de Ciudadanos ha pedido al presidente del Parlamento, a Roger Torrent, que compareciese. La apuesta de la formación naranja ha vuelto a perder la votación en la que pedían que se acelerase el proceso de candidatura y que un nuevo candidato de algún partido separatista se presentase para intentar desbloquear y acelerar que el gobierno catalán tuviera un nuevo presidente. Por su parte, el expresidente de nuestro país, José María Aznar, también se ha pronunciado sobre la actualidad política en torno a Cataluña. Aznar asegura que lo que ha sucedido en la región es una rebelión en toda regla, al mismo tiempo que ha vuelto a reclamar la creación de un frente político amplio para combatir el separatismo. Tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo en Cataluña. No es un episodio más de radicalización del nacionalismo. Es un punto y aparte. Es una rebelión en toda regla. No es la primera vez en la historia que el nacionalismo catalán lo hace, y siempre, por cierto, con consecuencias desastrosas. En página judicial, la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decide procesar al que fuera jefe de los Mossos, Josep Luis Trapero, por 3 delitos, 2 de sedición y 1 de organización criminal, delitos cometidos el 20 y 21 de diciembre en frente a la Consejería de Economía en Barcelona y durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. Las reacciones del ala independentista no se han hecho esperar. Vuelven a atacar a la justicia española al calificar de realidad paralela y de chapucera esta decisión. Dice el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, que es una injusticia flagrante. La indignación ante esta decisión y, sobre todo, ver cómo la justicia arbitraria desde hace muchos meses con la causa catalana pues es incapaz de saber diferenciar las cosas y apunta también a servidores públicos de una trayectoria intachable. Hay una profunda tristeza en la sociedad catalana, la misma tristeza que en el mes de agosto era profunda satisfacción por el comportamiento y la profesionalidad de nuestra policía. Bueno, auto demoledor de la jueza Lamela de procesamiento contra el exmayor de los Mossos, el señor Trapero. María Matos, vamos a los detalles. ¿Qué es exactamente lo que dice? Pues sí, en concreto se le imputan 3 delitos, 2 de sedición y 1 de organización criminal. Pero vamos a conocer el porqué. Vamos a mostrarles las palabras exactas y las razones que han llevado a la juez Lamela a tomar esta decisión. Aquí vamos a ver el delito de organización criminal, según el cual la juez Lamela, en su auto, Josep Lluís Trapero, dice que ha desempeñado sus actividades como miembro de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente al margen de las vías legales. Todo para alterar la organización política del Estado y con ello la forma de gobierno, es decir, claramente en contra del orden constitucional y estatutario. Vamos a seguir con el delito de organización criminal porque dice la magistrada que el 1 de octubre había un plan premeditado por Trapero para evitar que los Mossos actuasen. Un plan que estaba
enmascarado bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad. Dice también que esa organización estaba jerarquizada y que se obedecían pautas y tareas de trabajo, y considera además que todos los requisitos, esos requisitos pues de jerarquía, de permanencia en el tiempo, de coordinación y cooperación, de reparto de tareas y de planificación, y que con todo ello se puede concluir que hay un delito de pertenencia a esa organización criminal. Vamos ahora a explicar los delitos de sedición por los que hay contra Trapero. La juez dice que tanto los días 20 y 21 de septiembre y también el 1 de octubre los Mossos tuvieron una conducta dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease ese plan estratégico hacia la independencia, siguiendo también una pauta anunciada previa y públicamente por esos responsables políticos, como veíamos a Joaquín Forn. Y vamos a conocer cómo la juez Lamela dice qué pasó esos días 20 y 21 de septiembre en esos registros de la Consellería de Economía. Para ella había una multitud concentrada para impedir el cumplimiento de la orden judicial de registro, y dice que los Mossos, lejos de actuar, se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto que había de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil. Y por último, ¿qué dice sobre el día 1 de octubre? Pues que Trapero no solo incumplió esa actuación judicial, sino que fue más allá, propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano para facilitar que se pudiese obstruir a la policía y a la Guardia Civil, quienes estaban dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial y a los que los Mossos espiaban y controlaban. Desde luego, ya queda acreditado. Muchísimas gracias, María. Para analizar el procesamiento de José Luis Trapero y las últimas novedades en torno al separatismo catalán, tenemos conexión con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat, a quien ya saludamos. Señor Seligrat, buenas noches. Bueno, hemos escuchado lo que dice la juez Lamela sobre él, 2 delitos de sedición y 1 de organización criminal. ¿A qué condena se enfrentaría por estos delitos? ¿Podría incluso ir a la cárcel, señor Seligrat? Evidentemente que podría en este caso existir una disminución y podría incluso haber la viabilidad de un atenuante importante, puesto que podría estar obedeciendo órdenes y sería una especie de obediencia debida. En consecuencia, bajo ese punto de vista, podría ser un argumento, pero depende de la realidad que cada parte quiera defender con su respectivo letrado y con sus respectivos derechos. Como sabemos perfectamente, los investigados, las investigadas en un proceso de instrucción, tienen derecho incluso a no contestar, establecido por nuestra Carta Magna, derecho establecido en nuestra Constitución española. En consecuencia, en virtud de sus argumentos y a la vista de la demostración y prueba de los mismos, no solamente de los argumentos, hay que demostrarlos, hay que probarlos, se dictará la correspondiente resolución conforme a derecho. Hemos visto también las palabras exactas, muy duras por cierto, sobre Trapero. Le acusa de tener un plan premeditado responsable de la inactuación tanto en el 1 de octubre como en los días de los registros en la Consellería de Economía. ¿Podría librarse de este delito de sedición al declarar que él también seguía? Pues en principio habría que ver, cosa que todavía en contenido íntegro y la redacción en este sentido de la resolución del Tribunal alemán, para conocer exactamente la viabilidad de esa extradición. No obstante, lo anteriormente manifestado, sí que podríamos estar dentro de un sentido jurídico en cuanto a que la extradición pudiera ser por aquel hecho delictivo que se considera acreditado por parte del Tribunal de Alemania. Pero repito, habría que ver detalladamente el contenido y los efectos de dicha resolución de Alemania. Bueno, sobre Puigdemont hemos conocido hace unas horas que la justicia alemana le ha dejado en libertad y que además descarta el delito de rebelión. Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Le podrían extraditar únicamente por malversación? ¿Cómo ve usted este asunto, señor Seligrat, que ha cambiado radicalmente? Bueno, es una pregunta que ciertamente sabemos que el único que lo puede en este caso realizar y conocer es el propio señor Puigdemont, dado que intentamos, como he dicho anteriormente, ser evidente pero no vidente. Si ocurriera tal cuestión, pues presuntamente si lleva a cabo, al margen de las garantías que entiendo que debe de establecerse para que no haya esa fuga o esa salida de lo que es la regularización y el control judicial, pues entiendo que podría elegir aquellos países que pudieran ser legalmente hablando más beneficiosos para sus intereses jurídicos, y en consecuencia pues hablaríamos posiblemente de Bélgica, hablaríamos de esos países que dentro de su normativa no está establecida aquellos hechos presuntamente delictivos que se le está imputando a dicho señor Puigdemont.
Uno de los argumentos de la Fiscalía alemana para no dejarle en libertad es que existe riesgo de fuga. Cuando mañana Puigdemont ponga un pie fuera de la cárcel, volverá a escaparse, y si lo hace, ¿qué país escogería? Entiendo que el ilustrísimo señor juez no dejará salir a ninguna persona de una privación de libertad si no existe causalidad jurídica al respecto. No porque vaya a ser investido o deje de ser investido por un parlamento. Los jueces, como todos, estamos sometidos a la normativa y a la ley, y en este caso el juez instructor, la resolución que dicte estará amparada en su fundamentación fáctica y jurídica. Por consiguiente, el hecho de que haya una persona que pueda ser investida en un parlamento no significa que la autoridad judicial se sienta obligado a dejarle en libertad. Depende de lo que se considere, conforme también el informe del Ministerio Fiscal, en relación con la viabilidad jurídica de esa cuestión en concreto. Muchísimas gracias, señor Seligrate, y buenas noches. Bueno, seguimos en los tribunales porque esta mañana la Fiscalía ha solicitado año y medio de cárcel para la mujer que amenazó al juez Pablo Llarena por Twitter. Lo recordamos. Se trata de una vecina de Reus, de 50 años, que publicó en su perfil de Twitter lo siguiente: la mujer del hijo de puta de Llarena es directora de la escuela judicial en Barbidera. Decía, en ese mismo mensaje adjuntaba incluso a la dirección de su domicilio y animaba a difundirlo para que no pudieran salir tranquilamente a la calle. Ahora esta mujer se podría enfrentar a 18 meses de cárcel y una multa de 2.100 euros. Y precisamente en torno a esa escuela judicial, la semana que viene se van a producir las acreditaciones de la nueva promoción de jueces. Nervios y preocupación en torno a la visita de Su Majestad Felipe VI para presidir esta entrega de los despachos a los nuevos magistrados, que tendrá lugar el próximo 9 de abril. La semana pasada ya conocíamos cómo desde Barcelona no querían celebrar este evento por una posible oleada de violencia y protestas ante la vuelta del rey. Una violencia que también se extiende a jueces y fiscales, como ya ocurrió, por ejemplo, con numerosas pintadas en la casa de Llarena. Y un último apunte sobre la crónica catalana, porque la inestabilidad política sigue pasando factura, ahora en el ámbito del empleo. Y es que según la última guía del mercado laboral de 2018, Cataluña ha pasado de ser la tercera comunidad española a la octava más atractiva para trabajar. Por su parte, Madrid lidera esta lista, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Más asuntos. Ayer agentes de la Policía Nacional detenían a Hervé Falciani por una orden de arresto emitida por las autoridades de Suiza, recuerden, pero que en el pasado fue descartada. Hoy el juez de la Audiencia Nacional ha desoído al Ministerio Fiscal y le ha dejado en libertad, pero le prohíbe salir de la localidad española en la que reside, a no ser que tenga una autorización judicial para ello. Suiza le reclama varios delitos por hacer públicas las cuentas de más de 130.000 clientes del banco HSBC. Y es precisamente en Suiza donde se encuentran huidas las dirigentes independentistas Ana Gabriel de la CUP y Marta Rovira de Esquerra. Y hay quien cree que esta colaboración judicial entre España y Suiza se debe a que para que el país helvético entregue a las dos separatistas. El abogado de Falciani, Manuel Olea, ha dicho esta mañana que espera que su cliente no sea una moneda de cambio. La Fiscalía ha pedido prisión provisional sin fianza e incomunicada y desde luego no ha explicado a qué se debe o a qué obedece el cambio de criterio que había mantenido en el año 2013. Probablemente ha habido coincidencia, ¿no? Esperemos que no obedezca a otro tipo de motivos políticos. Rumores que niegan desde el Ejecutivo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que se trata de procesos judiciales enmarcados en el ámbito de la cooperación internacional. Nada más que eso, asegura. Ha habido una petición para llevar a cabo una detención y entrega y, por lo tanto, con todas las garantías judiciales, con todas las garantías de un proceso en el que se tutelan los derechos de todas las personas implicadas, se tomará la decisión por un tribunal. Siempre es un tribunal el que toma la decisión de la entrega o de la extradición de una persona. No hay ninguna decisión política, no hay ninguna gestión de gobiernos en estas cuestiones. Bueno, ¿quién es Hervé Falciani? Las autoridades suizas le reclamaban desde mayo de 2017 y estaba acusado de 4 delitos según el Código Penal suizo: espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. ¿Quién es realmente Falciani? Nacido en Mónaco hace 46 años, Hervé Falciani comenzó a trabajar como informático para la filial suiza del banco HSBC en 2001.
Durante esta etapa organizó las bases de datos de sus clientes, algo que aprovechó para copiar información privilegiada sobre presuntos defraudadores fiscales. En diciembre de 2008, Falciani fue interrogado por las autoridades suizas por un presunto delito de tentativa de venta de datos de cuentas bancarias. Puesto en libertad, se marchó a Francia para no ser extraditado, pero en enero de 2009 fue arrestado a petición de la Fiscalía suiza por robo de datos personales. 7 meses después, el gobierno francés admitió poseer una lista de 3.000 contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal en bancos suizos. Poco después, Falciani admitió ser el empleado que sustrajo los datos bancarios del HSBC. En julio de 2012 fue detenido en Barcelona por una orden internacional emitida por Suiza por vulneración del secreto bancario. Sin embargo, la Audiencia Nacional Española rechazó extraditarla a Suiza a cambio de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales. La agencia tributaria consiguió regularizar en España 300 millones de euros gracias a la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles facilitados por el informático. En 2015, Falciani fue fichado por Podemos para elaborar un informe para combatir el fraude y los paraísos fiscales que se incluyó en el programa electoral de la formación. Bueno, para analizar la actualidad relativa al proceso judicial contra el separatismo, contra el proceso independentista, contra el golpe de Estado, tenemos conexión con Carlos Berbel, director de Confilegal.com, a quien ya saludamos. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos. Bueno, primera pregunta de obligada cumplimiento. ¿Qué te parece la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza a Puigdemont por 75.000 euros y, atención, retirarle o no procesarle, imputarle el delito de rebelión porque dice que no existió violencia? Bueno, yo estoy ahora mismo en el Club Siglo XXI, donde está Pere Huguet, que es de Llibertats, hablando justamente de Cataluña. Está también aquí el ministro y hay varios magistrados, algunos de la Audiencia Nacional, y está hablando con ellos precisamente de esto. Y estaban sorprendidos porque el Tribunal Regional Federal alemán ha entrado en algo que no se suele entrar en las euroórdenes, y es en el fondo del asunto. Es decir, quien tiene la prueba, quien tiene realmente, quien puede valorar realmente si hubo violencia o no, es el magistrado Pablo Llarena, no los magistrados alemanes. Entonces están muy sorprendidos porque además piensan que de alguna forma esto rompe ese carácter de reciprocidad y de confianza que tiene que haber en las relaciones entre Estados. Están todos muy sorprendidos. La sorpresa general, lo que pasa es que hay una cosa que yo también he afirmado. Digo, bueno, esto va a ser al final como Al Capone, ¿no? No fue condenado en su momento por crímenes, sino por delito fiscal. Bien, en este caso es el delito de malversación de fondos públicos que tiene una condena hasta 4 años de cárcel, con lo cual, evidentemente, inhabilitado va a estar inhabilitado. Ahora, me comentaban también otra cosa muy importante, y es cuando regrese aquí Puigdemont por este delito, se aplica el principio de especialidad, solamente se le puede juzgar solamente por el delito de malversación. Resulta que si pasan entre 45 y 50 días y él no dice nada, se le puede acusar del delito de sedición. Eso me lo han ratificado, me lo han subrayado algunos magistrados, y esto hay que tenerlo en cuenta. Quiere decir que esto no significa que no se le pueda juzgar por el delito de... Carlos, un momento, repítanos los tiempos que acabas de decir. 50 días, sí. A ver, Carlos, repítenos el calendario que acabas de decir. Una vez se le decida extraditar por el delito, en este caso únicamente de malversación de corrupción, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la justicia española luego le pueda juzgar nuevamente por rebelión? 45 días. Entonces me decían que, bueno, lo que puede hacer evidentemente Puigdemont es volverse a ir. A los 45 días, según me han explicado, pueden imputarle justamente el delito de rebelión. Pero claro, aquí estamos con un caso que mediáticamente es muy fuerte. Es decir, si después de haber sido enviado a España acusado por un delito de malversación, resulta que a los 50 días, bueno, pues imagínate el personal del otro lado, pues que va a decir que, bueno, que si esto es fascismo, que si esto no es democracia, que etcétera, etcétera. Es decir, es la interpretación realmente de la aplicación de la ley lo que peligra en este caso. Bueno, Carlos, vamos a ver. Entonces, esto más allá de la interpretación que acabas de hacer, de cómo lo interpretan las fuentes jurídicas, la justicia, ¿crees que es un jarro de agua fría? Porque me lo han comentado. Sí, pero ¿qué crees que es? ¿Un jarro de agua fría, de agua helada? Lo digo porque esto deja en tela de juicio
la instrucción del magistrado Llarena. Prueba de ello es que todo el separatismo está ni más ni menos que descorchando botellas de champán o de cava. A ver, te puede afectar lo que tú creas que te puede afectar. Yo no creo que la instrucción haya estado mal hecha por parte de Llarena. Es su interpretación de los hechos y al final tendrá que ser un tribunal de 7 magistrados. Bueno, tenemos problemas. Interesantísimo lo que nos acaba de contar Carlos Berbel. En primer lugar, la decisión de la justicia alemana es algo absolutamente anormal. Anormal en el sentido de que cuando se cursa una euroorden, y más si la fiscalía de ese país, en este caso de Alemania, pide que se le imputen 2 delitos de rebelión y de malversación, los jueces en Alemania o en Europa no suelen entrar en el fondo a cuestionar la decisión de la justicia del país de origen, en este caso de España. Es decir, que es muy raro que los jueces alemanes hayan entrado a valorar la decisión de Pablo Llarena, su instrucción, sus meses de investigación, desde, recuerden, comienzos de diciembre. Lleva más de 4 meses investigando el magistrado del Tribunal Supremo, tiene indicios y pruebas suficientes como para haber imputado a Puigdemont 2 delitos, rebelión y malversación de fondos públicos, tiene pruebas sobradas de ello, y la justicia alemana, en solo 2 días, ha decidido que no hay motivos para imputarle el delito de rebelión. Interesante noticia que nos da Carlos Berbel, y la segunda es que, atención, Carles Puigdemont puede ser, digamos, extraditado a nuestro país por el delito de malversación. Los jueces españoles, desde el primer día que Puigdemont pone un pie en suelo español, tienen 45 días para juzgarles únicamente por el delito de malversación, de corrupción. A partir del día 46 ya podrían volverle a juzgar por el delito de rebelión, ese que la justicia alemana ha tumbado. Cambiamos de tercio, Alba. Así es, y nos vamos hasta la Comunidad de Madrid. De Cristina Cifuentes, la Fiscalía General estudiaron las denuncias presentadas por una asociación de estudiantes sobre el máster de la presidenta. Se investigan, por tanto, delitos de falsedad documental y cohecho. Y como responsables de los mismos señalan directamente a la propia Cristina Cifuentes, al director del máster y a los miembros del tribunal que calificaron el trabajo final de máster. Precisamente, las profesoras miembros de este tribunal han declarado este jueves en el marco del expediente informativo abierto por la universidad y que investiga las presuntas irregularidades. Y esta misma tarde las profesoras y miembros de este tribunal han declarado en el marco de esta investigación. Nos vamos en directo hasta la redacción de Noticias con Fátima García Manzano. Fátima, muy buenas noches. ¿Cuáles son las últimas novedades? Cuéntanos. Pues aparte de que la Fiscalía será ahora la que va a investigar todo lo relacionado con el máster de Cristina Cifuentes, hay más novedades, y es que la presidenta del tribunal que firmó el acta del TFM de Cristina Cifuentes, del trabajo fin de máster, ha señalado que ella no firmó ese documento y por tanto esa firma podía haber sido manipulada. Una declaración que contradice lo que ayer señaló la propia Cifuentes en la Asamblea de Madrid, quien señaló que los 3 profesores habían firmado el documento de su puño y letra. Pero hay más novedades, porque el diario.es hoy señala que Cifuentes también pudo aprobar su oposición como funcionaria con 2 amigos personales en el tribunal evaluador. Es más, uno de ellos, Dionisio Ramos, también fue alumno de este máster, de este famoso máster, y es más, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue también testigo de su boda. Y una última novedad, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid también podría haber manipulado el nombre de un primer máster, de un máster anterior que hizo, para ganarse más méritos. Muchísimas gracias, Fátima. Y vamos a recordar ahora unas palabras de Cifuentes, porque ayer la presidenta regional defendía de la siguiente forma que van a ver, tan segura, que ella defendió su TFM por la tarde y durante apenas unos 10 minutos. Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, la defensa no consiste ni mucho menos, para quienes no lo hayan hecho en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente.
Una defensa de Cifuentes que se tambalea. Y esta mañana momentos de muchísima tensión en el Pleno. Desde Ciudadanos y desde el Partido Socialista le achacaban que entendiese la universidad como un lugar para colocar a familiares, mientras que Cifuentes respondía que la atacan con falsedades, con ninguna prueba ni documentación. Porque ustedes entienden la universidad así. Ustedes entienden la universidad como un lugar donde colocar a familiares, a amiguetes, a cargos públicos que ya son incómodos, a políticos que eran amigos y ahora son enemigos. Y para eso las entienden ustedes. Y me parece que es una verdadera irresponsabilidad. Es un insulto a los madrileños y a los españoles. Pero también les digo una cosa. El tiempo se les acaba. El tiempo de la impunidad y de la utilización obscena de las instituciones se les acaba. Llega el tiempo de la honestidad y de la responsabilidad. Y ahí ustedes no están invitados. R, tratando de minar mi gobierno, atacándome con falsedades. Nosotros trabajamos por la universidad con hechos. Y le voy a decir exactamente en qué se está traduciendo ese trabajo. Se está traduciendo en cosas como en una bajada sucesiva, consecutiva, de 3 veces que hemos bajado las tasas universitarias. Lo que ayer escuchamos rezuma no solo desdén a la autonomía, sino una profunda injusticia para con todos los profesionales que hacen competentemente su trabajo en todas las universidades y sobre todo para los estudiantes que con tanto esfuerzo, tiempo, autoestima y presupuesto ponen para poder cursar y aprobar legítimamente un máster universitario. Porque, señora presidenta, sin autonomía universitaria se cortaría de raíz la columna vertebral de una región que debe de aspirar a que la calidad educativa y la investigación sean la clave de la mejora de su futuro y bienestar. Muchas gracias. A pesar de todo, yo veo y me decepciona, también se lo digo porque yo pensé que usted venía aquí a hablar exclusivamente de autonomía universitaria, pero usted también viene aquí digamos, aportar su gotita de arena también a ese debate inconcluso que se ve que a ustedes no les satisfizo, probablemente por la falta y la ausencia absoluta de documentación o de pruebas que ustedes aportaron, que fue en cero, a todas las cosas que dijeron. Ayer comencé mi intervención diciendo que era usted una persona honrada. Hoy, después de su comparecencia, solo puedo decir que en toda esta legislatura no había visto un ejercicio de cinismo como el que exhibió usted ayer, equiparable solamente al de sus predecesores en el cargo, el señor González y la señora Aguirre, de los que ha aprendido usted tanto. Los socialistas anunciaban ayer una moción de censura contra Cristina Cifuentes, moción que han registrado esta misma tarde, y el portavoz del grupo, Ángel Gabilondo, ha reclamado la necesidad de sumar apoyos para que salga adelante. Desde las filas socialistas aseguran que es totalmente necesaria. Hablaremos con Ciudadanos, pero desde luego tampoco vamos a ir a hacer ofertas, a irnos vendiendo por los lugares como si tuviéramos mucho que ofrecer. Solo tenemos una cosa que ofrecer, que es que nos sumemos todos juntos para hacer un proyecto común para, en un tiempo breve, poder reorientar la Comunidad de Madrid. Se hace por responsabilidad, por compromiso y por deber. Y si esas palabras no las entiende alguien, pues tendremos que hablar más despacio. Es absolutamente necesaria una moción de censura para limpiar la vida política. Es una cuestión de higiene democrática y si Ciudadanos quiere sumarse, pues nosotros encantados de que se sume. Y si Podemos quiere sumarse, encantados de que se sume. Yo creo que incluso habría diputados del Partido Popular que si el voto fuese secreto incluso podrían votar esta moción de censura. Pablo Iglesias, el líder de la formación morada, ha enviado un mensaje bastante claro a Pedro Sánchez. Asegura que apoyarán la moción de censura en Madrid, al igual que lo harían en España con Mariano Rajoy. Cifuentes se aferra al sillón mientras destroza la imagen de Madrid y de la universidad. Ciudadanos, de nuevo muleta de los peores gobiernos, ayuda al PP a seguir parasitando las instituciones y a ganar tiempo. Apoyaremos una moción de censura en Madrid como la apoyaríamos en España. Desde las filas moradas responsabilizan a Ciudadanos. Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos, les achaca de regalarle un balón de oxígeno a Cristina Cifuentes. Desde el Grupo Morado también reclaman la comparecencia del consejero de Educación en la Comunidad de Madrid. Lo que está haciendo Ciudadanos es intentar regalarle tiempo a la señora Cifuentes, regalarle un balón de oxígeno para que respire. Estoy segura de que la gente que votó a Ciudadanos en su momento se creía eso de que aunque eran un partido de derechas, pero que de verdad querían regenerar la cosa pública, y con este tipo de conductas y de actitudes vemos que eso no es verdad. Lo que debería hacer en este momento el señor Aguado es exigirle la dimisión a la señora Cifuentes, porque cada minuto que pasa vamos viendo
como es más burda la mentira que nos contó ayer, un ejercicio de cinismo sin precedentes. A mí no me parece mal que haya una comisión de investigación. Lo que sí que creo es que en ningún caso puede ser la solución a esta crisis de gobierno que se ha abierto. Las informaciones apuntan claramente a una red clientelar en la universidad pública, apuntan a una serie de chanchullos, de tramas que conectan directamente al Partido Popular con la universidad pública y por tanto vulneran la autonomía universitaria, y pensamos que esto es absolutamente letal para el futuro de nuestras universidades. Por eso vamos a pedirle al consejero de Educación que dé explicaciones de qué medidas va a tomar el Gobierno. Y vamos ahora a explicar cuáles serían los apoyos necesarios para que saliese adelante una moción de censura contra Cifuentes. Si partimos de que la Asamblea de Madrid, la mayoría absoluta es de 65 diputados, aquí están los números. Si el Partido Socialista con sus 37 diputados se une a Podemos con 27, el resultado sería de 64 diputados. Es decir, no llegarían a la mayoría absoluta por uno. Sin embargo, los del partido de Cifuentes, el Partido Popular con sus 48 diputados sumados a los 17 de Ciudadanos, sí que llegarían a los 65 de la mayoría absoluta y por lo tanto no saldría adelante esa moción de censura. La izquierda necesitaría el apoyo de Ciudadanos, pero recordamos, el Partido Socialista y Podemos se quedarían a tan solo un escaño, es decir, con solamente un voto de Ciudadanos, esa moción de censura saldría adelante. Estas son las cuentas, la calculadora. Desde Ciudadanos tampoco se terminan de creer la defensa realizada por Cristina Cifuentes. Por lo tanto, Ignacio Aguado, el líder de la formación naranja, ha pedido una comisión de investigación urgente. El resto de partidos le dicen a Ciudadanos que espabile, que qué más pruebas necesita para pedir la dimisión de la presidenta autonómica. Que no se puede construir la casa por el tejado, habrá que empezar por los cimientos, y eso pasa por constituir una comisión de investigación urgente. Queremos que venga a comparecer el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, el antiguo rector, el presunto director del máster de la señora Cifuentes, las 3 profesoras que supuestamente han firmado el acta de trabajo de fin de máster. Estamos hablando de dejar caer un gobierno de 7 millones de madrileños. Por lo tanto, nosotros somos los primeros que queremos explicaciones, que somos contundentes, pero también somos responsables y vamos a seguir siéndolo por muchas prisas que tengan el PSOE y Podemos en repartirse las sillas. Reacciones también desde el Ejecutivo, mientras que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defiende que Cifuentes ha realizado un ejercicio de transparencia y pide que se respete su presunción de inocencia. Hay también quien prefiere no hablar del asunto. Deberíamos, aunque sea un caso muy peculiar, pero volver a un concepto general, que es en este caso hasta la presunción de inocencia. Esto de que se esté acusando sin pruebas, simplemente intentando que sea ella la que tenga que salir a demostrar que tiene certificados, que tiene notas, que ha presentado sus trabajos, yo creo que es una auténtica caza en la que intentan encontrar una culpabilidad o una responsabilidad, y ella lo que ha hecho ayer es un ejercicio de transparencia. Yo me remito a lo que ustedes ya han oído en el día de ayer, así que sí. ¿Pero le transmite su apoyo? Sí. Ya se lo he dicho, yo me remito a lo que ya ha transmitido el Partido Popular. Yo creo que dio las explicaciones suficientes. Para analizar el nuevo giro de los acontecimientos del caso del máster de Cifuentes, tenemos conexión con Gonzalo Cortizo, adjunto a la dirección del periódico.es, del diario.es. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Bueno, antes de nada, Gonzalo, quiero que recordemos y que escuchemos lo que declaraba ayer Cristina Cifuentes, que dijo que sí que fue a Vicálvaro, a la sede de la Universidad Rey Juan Carlos I, a defender su trabajo de fin de máster ante el tribunal, que duró 10-15 minutos y que fue algo muy técnico. Escuchamos. Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, la defensa no consiste ni mucho menos, para quienes no lo hayan hecho, en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente. Estas palabras contundentes de Cristina Cifuentes, Gonzalo, hoy la presidenta del tribunal supuesto donde comparecía supuestamente Cifuentes acaba de reconocer que ni hubo tribunal, ni firmó el acta de recepción del trabajo, es decir, que se fabricó su firma. ¿En qué lugar crees que queda Cifuentes, Gonzalo? Bueno, pues en un muy mal lugar, como apuntábamos ayer y pronosticábamos que iba a suceder. Esa investigación interna de la universidad no ha durado apenas nada. La primera persona que entra y declara dice que
todo era falso, que su firma no es su firma, por tanto, quien supuestamente había presidido el tribunal al que Cristina Cifuentes dice haberse sometido para la obtención de ese máster en la Universidad Rey Juan Carlos, lo primero que hace es desdecirse. Y la universidad considerar que hay indicios de delito y llevar el caso a la Fiscalía, que ha tomado ya la decisión de abrir diligencias por la posibilidad de que se haya cometido un ilícito penal. Por tanto, para Cifuentes, situación muy complicada, aunque la presidenta madrileña haya dicho lo contrario, que ella es quien denuncia al más puro estilo de Aguirre. Ha salido diciendo que ella es la que ha denunciado este asunto y lo único que ha hecho ha sido denunciar precisamente a los periodistas que han contado esta información, a mis dos compañeros del diario.es, Ignacio Escolar y Raquel Ejeri, que eso está muy lejos de ser la persona que ha denunciado una posible irregularidad ante la justicia. Y por concretar y respondiendo a tu pregunta, muy mala situación para Cristina Cifuentes y para el Partido Popular a tan solo unas horas del inicio de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla. Entonces, Gonzalo, ¿hubo o no hubo máster? ¿Lo cursó? ¿Se examinó? Ayer Cifuentes dijo con todo lujo de detalles que defendió su trabajo, que duró poco, en torno a los 10-15 minutos. ¿Estamos en la hipótesis de que pagase por tener un máster que nunca estudió ni se examinó? En esa hipótesis y cada vez en la práctica certeza. Lo bueno de esta situación es que ahora lo va a aclarar un tribunal, toda vez que la Fiscalía de Móstoles ha admitido esa orden, ese consejo de la propia universidad. Y cuidado con este asunto, un detalle muy importante. Fiscalía de Móstoles. No vaya a ser que el asunto caiga en un juez de Móstoles que se llama Juan Pablo Ruz. Sería ya curioso que otra vez un asunto fundamental del Partido Popular acabase en un juzgado donde Ruz fue trasladado después de ser un juez tan importante para el Partido Popular. Sin confirmar en cualquier caso este particular, que sería curioso sin duda. Yo creo que no hay otra hipótesis, no hubo máster, se va a demostrar, y en estos momentos la universidad tiene un problema muy serio porque ya la Fiscalía está en el trabajo de analizar si ha habido un delito importante, un delito de falsificación de documento público. Por tanto, las cartas boca arriba y Cifuentes huyendo hacia adelante. Bueno, hablas de la Fiscalía de Móstoles, incluso del Pablo Ruz, pero ¿crees entonces, Gonzalo, que Cifuentes pueda acabar dando respuestas ante la justicia? Bueno, eso es una cuestión bastante complicada en el sentido de que el delito sería la falsificación. Cifuentes no habría falsificado esa firma. Entendemos que, tenemos pistas de quién ha cometido esa falsificación, pero Cifuentes sí sería la persona beneficiaria de ese delito. Es, si me vale el ejemplo, como si a mí me encuentran con un dinero en el bolsillo que yo no he robado. Y simplemente explico que no tengo ninguna relación con el banco. Es lo que está haciendo Cifuentes, diciendo, bueno, esto es cosa de la universidad ya, pero es que es usted quien se ha beneficiado de esa irregularidad en caso de que se hubiera producido y que parece quedará acreditado judicialmente que se ha producido. Por tanto, muy pendientes de esas explicaciones y, en cualquier caso, la vida política de Cifuentes está muy complicada. A partir de ahora, el Partido Popular guarda un escrupuloso silencio. Ayer tardaron solo 6 minutos en salir a decir que había sido fantástica la exposición de Cifuentes ante la Asamblea de Madrid. Hoy, en compás de espera a que la dirección del PP tenga algo que decir en torno a la intervención de la Fiscalía en el escándalo Cifuentes. Gonzalo Cortiz, adjunto a la dirección del diario.es. Gracias. Gracias a vosotros. Más asuntos. El máster de Cifuentes no es el único que está dando mucho de qué hablar. También el de Javier Maroto, el vicesecretario de Política Social Sectorial del Partido Popular, que Alba tenía un máster de liderazgo para la gestión pública en el IES. Así es, según figuraba hasta hace unas horas en la página del partido, pero sin embargo en la página del Congreso aparecía como un programa. El Popular ha negado tener un máster y se ha defendido asegurando que la página oficial es la del Congreso, donde dice que aparece claramente. Maroto se defiende y también acusa. A través de Twitter ha dicho que Pedro Sánchez llama máster al mismo curso de posgrado que cursé yo, dice. En mi caso lo he llamado por su nombre, PLGP, en la web oficial del Congreso. Sirva esto, dice, solo de título de aclaración. Pedro Sánchez presume en su ficha de diputado en la anterior legislatura que es máster en Economía Política Europea por la Universidad Libre de Bruselas y máster en Liderazgo Público por el IES. Esta mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con el colectivo de las camareras, de las trabajadoras de los hogares, las conocidas como Kelly.
Kellys. Las representantes han denunciado la explotación que sufren día a día en sus puestos de trabajo y han instado al presidente a apoyar al colectivo. Durante el encuentro en la Moncloa, que han durado 2 horas, han expuesto al presidente sus reclamaciones y la problemática que rodea a la actividad que desarrollan. El Partido Socialista ya ha pedido al Ejecutivo que mejore sus condiciones. Bueno, esto es lo que ocurría en el Palacio de la Moncloa. Mariano Rajoy, reunido con las representantes de las Kellys. Marta García Vienoa, buenas noches. ¿Cuáles son exactamente sus exigencias? Bueno, pues este tema la verdad que tiene ya un largo recorrido, y es que las Kellys reivindican ya desde hace años mejoras en sus condiciones laborales y denuncian los bajos salarios y la precariedad de su profesión. Además, los sindicatos calculan que acogerse al convenio de empresa ha provocado una reducción del 20 o incluso el 40% de los sueldos de estas camareras de piso, acercándose, ojo, al mínimo profesional. Y es que estas nuevas condiciones han llegado a eliminar pluses de penosidad, peligrosidad o toxicidad, y en algunos casos de antigüedad. Y vamos a meternos ya de lleno en las principales reivindicaciones de las Kellys, que ya se incluyen en su propuesta de ley Kelly. En primer lugar, el rechazo a la externalización. Y es que el colectivo exige la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la legalidad de contratación y evitar la cesión ilegal de trabajadoras. Además, piden que en ningún caso se reconozca a las empresas multiservicios como parte del sector. Y continuamos, porque las camareras de piso también reclaman una jubilación anticipada con sus correspondientes pensiones, al igual que piden el reconocimiento de las enfermedades profesionales que estén directamente relacionadas con el aparato motor y el músculo esquelético. Y esto no acaba aquí, porque las Kellys también demandan que haya más inspectores laborales y que se lleven a cabo inspecciones aleatorias con sanciones a los expedientes irregulares. Y por último, requieren mejoras en el cumplimiento efectivo del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para mejorar así la conciliación familiar y lo referente en el artículo 55 en relación al embarazo. Muchísimas gracias, Marta. 2,5 euros la hora llegan a comprar algunas de estas trabajadoras, incluso trabajadores. Desde luego, algo impropio e inaceptable de nuestro país. Pedro Sánchez, por ello, pedía textualmente mejoras de sus condiciones. Le pediría tanto al señor Rajoy como también al señor Rivera que el próximo día 17 de abril apoyen la proposición de ley que presentó en su día el Grupo Parlamentario Socialista. Entre otras cosas, para que las trabajadoras y trabajadores subcontratados gocen de las mismas condiciones laborales que los de la empresa matriz. Más reivindicaciones de mejoras salariales, en este caso de los policías y de los guardias civiles de nuestro país. Pese al acuerdo que firmaron en las últimas semanas los sindicatos y el gobierno a través del Ministerio del Interior, hay otras asociaciones y otros miembros mayoritarios dentro de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que no ven con buenos ojos esta supuesta equiparación, que no es tal, que no existe con los Mossos de Escuadra y con la Ertzaintza, sino que tan solo es una mejora de las condiciones de trabajo, de la remuneración económica de la policía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad que dependen del Estado. Por ello, se manifestaban esta semana en Guadalajara y nuestro compañero Kake Minuesa ha estado con ellos. Sin no ha habido equiparación salarial, lo que ha habido es una subida salarial. O sea, ¿cuál es el matiz? ¿Ha habido engaño? Es un engaño. Veremos a ver al final qué supone a cada policía en la paga extra, y además son listos, lo hacen en junio con la paga extra, con los atrasos y con la subida. Por tanto, muchos no sabrán qué es realmente lo que le han subido. Ahora mismo no cobra igual un guardia civil que una Ertzaintza. Un guardia civil, un policía, que un mozo. Y no terminará cobrándolo ni este año, ni en el 19, ni en el 20, si seguimos con el mismo ofrecimiento que han hecho hasta ahora. No se ha tenido en cuenta a 15.000 compañeros que se han quedado fuera. ¿Quiénes se han quedado fuera? Pues la segunda actividad de reserva. Gente que ha vivido la parte dura del terrorismo y demás. O sea, que eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. El dinero no llega a los jubilados, por decir, por exactamente, no llega. Ni un solo duro. ¡Sindicatos! ¡Sindicatos! Y es lo que los sindicatos representativos y asociaciones representativas
se han bajado los pantalones y no sabemos con qué intención. Eso pasa cuando los que negocian son sindicatos que no representan realmente al policía del Guardia Civil de calle. Jusapol sí lo representa. Jusapol habló de equiparación real, es decir, una ley que diga que a partir de ahora van a ganar exacto lo mismo que policías autonómicas por igual trabajo, igual sueldo. Lo que les han dado es una subida salarial encubierta. ¡Mismo trabajo! ¡Mismo sueldo! ¡Mismo trabajo! Beatriz Talegón, ¿qué coño haces aquí? Porque te veo en una manifestación de familiares, proetarras. ¿Y qué haces aquí hoy? Pues fíjate, yo estoy defendiendo los derechos de los trabajadores que trabajan para la defensa de toda la ciudadanía española. Mismo trabajo, mismo salario, lo entienden, ¿no? Yo creo que lo entiende todo el mundo, pero como que les han hecho el truco, ¿no? Para mí que les están intentando tomar un poco el pelo. Vale. Oye, ahora que estamos en OK Diario tú y yo, ¿tú crees que te equivocaste poniéndote en una manifestación con proetarras? No, yo defiendo la cercanía de los presos a las cárceles, a que vayan a cumplir sus sentencias lo más cerca de su casa, porque las familias de malnacidos no tienen la culpa, no tienen por qué estar los críos pequeños haciendo miles de kilómetros para ver a sus padres. Prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Prohibido rendirse, es el lema de Jusapol. ¿Qué le dirías a Zoido? Prohibido rendirse. Pues que tengan en cuenta realmente la equiparación total y real de tanto Guardia Civil como Policía Nacional con las policías autonómicas. Al ministro le voy a decir una cosita porque me abrió un expediente por decirle esto en un vídeo. Así que, esto es para ti. Pero no abro la boca porque me abrís otro. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Y viva España! Está despidiendo. Majestad, Majestad, ¿nos puede atender? ¿Cómo está, Majestad, después del polémico vídeo? Lo acabamos de ver y de escuchar gritos de fuera, fuera la reina Leticia a la salida de su primer acto tras el rifirrafe con Sofía en la Catedral de Palma. Ha sido un evento sobre el tratamiento informativo de la discapacidad en las redes sociales celebrado en Madrid. Numerosas personas se han concentrado también gritando que era una antipática y una floja. Nos vamos, Alba, con estas tristes, desde luego, esta tensión que ojalá que no se vuelva a producir. Nos vamos. Así es, y les dejamos como siempre con el tiempo. Gracias por nada. Tiempos modernos, gracias por nada. Y a las 10, el gato al agua. Muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós. Pues suma y sigue. A lo largo de estos últimos días, semanas, podríamos decir que meses, una borrasca pasa, hay una cierta mejoría, viene otra, y así un día tras otro, una semana tras otra, y en definitiva de ahí que las lluvias pues se hayan prodigado por la inmensa mayoría de las regiones españolas y que los embalses hayan subido notablemente. Hoy se puede decir que es un día de descanso. En la mayor parte de las regiones luce el sol, pero un nuevo frente asociado a una borrasca que no está lejos de las costas atlánticas se viene aproximando, de tal manera que mañana ya la lluvia volverá a estar presente, sobre todo en la parte atlántica dentro de la península ibérica. A medida que vaya avanzando el día, esas lluvias se pueden ir extendiendo y no llegarán probablemente al Mediterráneo. Tampoco es previsible que llueva a orillas del Cantábrico, donde soplarán vientos de componente sur. Las temperaturas, como ven, relativamente altas en las horas centrales del día, 24 grados en Santander, 26 nada menos en Bilbao, puede ser la más alta de la península, puesto que supera incluso los 22-23 grados del suroeste y supera incluso también a las de las Islas Canarias. En la jornada siguiente, el sábado, persiste la inestabilidad atmosférica a consecuencia de esa borrasca que no estará todavía pues alejándose, estará casi encima de la península y por tanto las lluvias se prodigarán por todas las regiones, menos probables cuanto más al Mediterráneo, y probablemente sí habrá ya algunas, pocas, débiles, a orillas del Cantábrico, donde tienden a bajar algo las temperaturas con respecto al día anterior. Y en la jornada del domingo, en la que las temperaturas siguen bajando
en estas zonas del tercio norte peninsular y puede haber algunas precipitaciones, pocas, puesto que ya la borrasca poco a poco se va desplazando hacia el este y seguramente habrá de nuevo una o dos jornadas en las que tendremos de nuevo descanso en cuanto a precipitaciones, pero no terminarán, las lluvias van a seguir. Cuando terminen las lluvias vendrán los problemas. Por una parte, el deshielo, lo que traerá consigo probablemente el hecho de que los ríos crezcan y en algunos casos demasiado, y por otro, cuando aprieten las temperaturas, pues desde luego habrá problemas en las personas que sean alérgicas al polen, sobre todo a las gramíneas y al olivo.